buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que estén viendo este video. Hoy vamos a terminar a hablar acerca de hipotálamo. Específicamente vamos a hablar acerca de los fascículos del hipotálamo y sus conexiones con otras estructuras alrededor de nuestro sistema nervioso. Para esto vamos entonces a ver precisamente un corte de manera sagital, ahí, en el cual nos va a permitir entonces observar las distintas estructuras con las que tiene relación precisamente nuestra región hipotalámica. Ahora, el hipotálamo como tal es un complejo mecanismo efector, ¿de acuerdo?, que alcanza gran diversidad de estructuras vegetativas, sobre todo del sistema límbico, motoras y sensitivas. Asimismo, lo que va a hacer es ejercer el control nervioso y humoral de la hipófisis, que a su vez, esta rige las funciones del conjunto de las glándulas endócrinas. Esta variedad de funciones conlleva que el hipotálamo, necesariamente para comunicarse con el resto del sistema nervioso, genere gran cantidad de axones que se van a comunicar con el resto del mismo sistema. Por lo tanto, va a llegar a algunas porciones, sobre todo la región de la corteza, van a llegar precisamente atravesando la porción del diencéfalo y van a llegar directamente hacia el tronco hasta la porción caudal de la médula espinal. Por lo tanto, vamos a ver cómo la mayoría de las fibras que se originan en el sistema límbico y destinadas a los centros del tronco del encéfalo y de la médula espinal atraviesan justamente la porción hipotalámica. Bien, al mismo tiempo se van a ir engrosando cada una de las porciones de los haces debido a que el hipotálamo va a generar precisamente también nuevos axones que van a ayudar a conectar la porción de los núcleos externos del hipotálamo con el resto de las estructuras de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, empezaremos hablando del fornix. El fornix es un grueso cordón que se encuentra en la porción más superior del diencéfalo. Es decir, va a interconectar la porción del hipocampo con el hipotálamo en dos porciones o en dos direcciones. Muy bien. La primera, me gusta describirlo siempre de adelante hacia atrás y no tanto de atrás hacia adelante, va a iniciar en la porción del núcleo mamilar, justamente en este punto. Muy bien. Ahora, va a tener entonces ese conjunto de axones que van directamente hacia la porción anterior, formando una estructura conocida como el pilar anterior. Después van a tomar dirección en forma de curva hacia la parte superior y posterior por encima de la porción del tálamo. ¿Bien? Pasando justo por debajo del cuerpo calloso y del septum lucidum. Ahora, va a tomar una trayectoria de forma oblicua para formar propiamente lo que nosotros referimos como el cuerpo. Y después va a llegar hacia la porción del lóbulo temporal para conectarse con la región del hipocampo. Para esto, entonces necesitaría yo eliminar propiamente al tálamo y a nuestro mesencéfalo para poder observar lo siguiente. Si yo entonces culminara con esta estructura, observen que todo esto que sigo marcando es la trayectoria que sigue de mi fornix. Y dicho fornix dijimos que termina en la porción del hipocampo, bien, que está inmerso en la porción de nuestro lóbulo temporal. A su vez, cuando culmina en la porción del hipocampo, el hipocampo se inmersa en este pequeño gancho. Muy bien, este gancho se le conoce como uncus. Muy bien. Después vamos a tener un conjunto de axones y de cuerpos neuronales que van a llegar a formar un complejo que se encuentra en la parte anterior, conocido como complejo amigdalino. Muy bien, que es en la parte más anterior o rostral de nuestra porción del uncus y del hipocampo. Muy bien, listo. Esas son entonces las estructuras como viene a formarse precisamente el fornix. Hacia la parte posterior nosotros vamos a localizar justamente lo que nosotros vamos a referir como la porción de la columna posterior. Entonces tenemos pilar anterior, tenemos el cuerpo y luego tenemos a la columna posterior o pilar posterior. Listo. Esa es la trayectoria que nosotros vamos a encontrar acerca de nuestro fornix, tanto de la porción del hipocampo hacia el cuerpo mamilar y viceversa. Dichos núcleos van de manera bilateral, muy bien, y también van a ir de manera tanto anterior como posterior.
Ahora bien, si yo cambiara entonces la imagen, que literalmente vamos a quitar tantito esto, y vamos a quitar también esta, vamos a cambiar entonces el dibujo para poder observar al Fornix desde otra perspectiva. Por lo tanto, vamos a cambiar esta imagen y ahora vamos a ver un corte más superior. Listo, esto es un corte transverso a nivel de los ventrículos laterales. Muy bien, cuando nosotros localizamos a el Fornix, vamos a ver que ambas estructuras, tanto el Fornix de un lado como el Fornix del otro lado, van a estar intrínsecamente relacionados con este agujero, que ya como ustedes lo conocen, se llama agujero de Monro. Ahora bien, ambos entonces pilares del Fornix, en esta parte lo que estamos observando es el cuerpo, se abren de manera bilateral para llegar entonces a la porción de mi lóbulo temporal. Muy bien, en las porciones laterales del Fornix vamos a tener que se va a adosar firmemente a través de una tenia que se llama tenia fornicis o tenia del Fornix, que no es otra cosa más que una porción que viene directamente desde una membrana del plexo coroideo del ventrículo lateral a la porción lateral de mi Fornix. Bien, ahora, además de esto, nosotros vamos a encontrar que en el mismo cuerpo del Fornix se va a presentar una lámina, que es precisamente esta porción. En dicha lámina, lo que nosotros vamos a localizar es propiamente a lo que nosotros referimos como el septum lucidum o septum pellucidum. Muy bien, este es el septum pellucidum, obviamente cortado. Por lo tanto, las porciones del Fornix que nosotros encontramos a este nivel no solamente son dos porciones que se encuentran separadas, sino que también a su vez van a estar unidas a través de un conjunto de axones que van de un lado al otro. Este conjunto de axones se le conocen como comisuras, y dicha comisura es precisamente la que yo voy a marcar ahora de color amarillo, obviamente pasando por debajo del septum lucidum, pero a esta porción se le conoce como la comisura del Fornix, salterio o lira de David. No son otra cosa más que axones que precisamente van a ir de un lado a otro, comunicando la porción de un Fornix de un lado con el Fornix del otro lado. Muy bien, a esta estructura que está aquí va a formar una porción triangular. También por eso a tanto al Fornix como a esta región se le conoce como trígono cerebral. Listo. Ahora bien, si yo hiciera un corte entonces un tanto más inferior, ya literalmente llegando más profundo, aquí en este caso yo localizaría lo siguiente. Nuevamente aquí voy a localizar a mi Fornix. ¿Bien? Junto con la alineación con el plexo coroideo. Aquí está un Fornix y aquí está el otro Fornix. ¿Bien? Ambos en la línea media, ellos van a llegar no como tal a juntarse, sino que ambos pilares simplemente van a pasar a semitocarse. Muy bien. ¿Hasta dónde van a llegar estos pilares? Bueno, van a llegar entonces hasta la porción de la comisura blanca anterior. Una vez que alcanzan la comisura blanca anterior, entonces se van a dividir en dos porciones, que es la siguiente imagen que nosotros vamos a colocar. Vamos a desaparecer esta parte y ahora lo que nosotros vamos a ver es esta imagen. Muy bien. Esta imagen ya es a nivel del tercer ventrículo. Ya literalmente aquí nosotros logramos ver a esta porción que es nuestra comisura blanca anterior. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa entonces con el Fornix? Bueno, los axones del Fornix que tenemos de un lado y del otro van a ayudar a formar parte de las porciones de las paredes laterales del tercer ventrículo en la región anterior. Pero también vamos a tener que hay ciertos axones que se desprenden hacia la región anterior, hacia un área conocida como área septal. Esta porción es la que va a comunicar la porción del Fornix junto con otras porciones como las regiones del cuerpo calloso y al mismo tiempo con un giro que se le conoce como la circunvolución del cíngulo y el giro subcalloso. Esas porciones literalmente son las que conectan directamente
a la región tanto del hipocampo, que por aquellos que todavía tengan la duda que es el hipocampo, aquí está nuestro caballito de mar, esto es el hipocampo, toda esta porción es el hipocampo, y conecta la porción hipocampal hasta la región anterior donde se encuentra el cuerpo mamilar. Entonces, vean por qué tiene que ir de manera bilateral, porque literalmente el fornix se desprende de esta porción y se dirige hacia adelante y hacia arriba. ¿Muy bien? Lo mismo del otro lado. Cuando se juntan, forman sus dos pilares. Muy bien, y van a tener axones que van a pasar por detrás de la comisura y axones que van a llegar por delante de la comisura. Las porciones de los axones que pasan por delante de la comisura, dijimos, se llaman precomisurales, y las que pasan por detrás de la comisura se llaman postcomisurales. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la característica entonces de la porción del fornix? Bueno, simplemente que el fornix a nivel de la porción hipotalámica me va a ayudar a dividirla en dos porciones. Por lo tanto, esta porción que yo estoy marcando aquí se le conoce como la región hipotalámica medial, y al mismo tiempo vamos a localizar la porción hipotalámica lateral. Así, los diversos núcleos del hipotálamo que se encuentran prácticamente a nivel de la porción mamilar van a irse dividiendo tanto en la porción medial como en la porción lateral. Eso lo vimos en los videos anteriores. No olviden ver los videos anteriores, se los dejo en la descripción para que los sigan revisando. ¿Muy bien? Ahora, ya que tenemos entonces a este primer fascículo, que este es uno de los fascículos importantes, de hecho es muy grande, nosotros vamos a localizar ahora otros fascículos, como por ejemplo el fascículo mamilotalámico. Entonces vamos a quitar esto y vamos a regresar a la imagen anterior para hacer la referencia del fascículo mamilotalámico. Muy bien, regresamos a esta imagen nuevamente. Y ahora lo que vamos a ver es que el origen de este fascículo primordialmente es a partir del núcleo mamilar. Por lo tanto, nosotros vamos a localizar propiamente nuestro núcleo mamilar en esta región. Muy bien, ahora, estos axones tienen la característica de que van a ser mielínicos y que se van a agrupar sobre un grueso haz sobre la superficie dorsomedial del cuerpo mamilar. Entonces, acuérdense que esta es la porción dorsomedial y de esta porción van a generar axones mielínicos. ¿Muy bien? Van a formar un arco sólido, ¿muy bien?, de fibras que van a generar una convexidad anterior, es decir, dan la vuelta. Muy bien. Al llevar la dirección de manera ascendente, van a llegar hacia la parte inferior del tálamo y se van a incorporar a una lámina, que si ustedes se acuerdan en el video de tálamo, que en alguna vez lo vimos, van a llegar a una lámina que se llama lámina medular interna, la cual precisamente va a atravesar en la porción del núcleo ventral anterior. No olvidemos que el núcleo ventral anterior lo tendremos más o menos a este nivel proyectado en este punto. Y una vez que llegan a la porción del núcleo ventral anterior, se van a dirigir sus axones a los núcleos anteriores del tálamo. Muy bien. Ahora, esta conexión es importante ya que es el punto que también nos va a generar relevos para las porciones talámicas con las porciones hipotalámicas. Muy bien. Ahora, este fascículo mamilotalámico acaba en las subdivisiones del núcleo anterior del tálamo, sobre todo lo que son las porciones de las fibras que vienen de la región del núcleo mamilar medial. Ahora, las porciones que van de la región del núcleo mamilar lateral se van a proyectar de manera bilateral a la subdivisión dorsal del tálamo. Es decir, van a tomar la misma dirección de las fibras. Aquí nada más lo estoy especificando para que noten que es de otro color, pero van a llegar a las subdivisiones del tálamo. Es decir, el fascículo mamilotalámico presenta dos porciones, una porción del núcleo mamilar medial y una porción del núcleo mamilar lateral. ¿De acuerdo? Las fibras del núcleo mamilar medial se proyectan de modo separado hacia la parte ventral y anterior, ¿de acuerdo? Hacia la parte ventral, anterior y también medial. Mientras que la parte del núcleo mamilar lateral dijimos que llega de manera bilateral a la subdivisión dorsal del tálamo. Bien, ahora vamos a ver
otra comunicación que se le conoce como el fascículo prosencefálico. Este es un gran as, la verdad es que son bastantes fibras. Lamentablemente están poco agrupadas, es decir, que están bastante dispersas y que recorren al hipotálamo, muy bien, en sentido cráneo-caudal, es decir, de arriba hacia abajo. Entonces van a hacer el recorrido desde esta porción, desde las porciones laterales del hipotálamo, muy bien, y tienen la característica de que incluyen fibras que llegan desde más de 50 estructuras hipotalámicas, muy bien. Tiene una gran importancia funcional y, por ejemplo, este lleva el mayor estímulo de recompensa que se obtiene cuando un electrodo está cerca o cuando provienen desde el fascículo prosencefálico medial. Muy bien. Ahora, fíjense bien, ¿dónde vamos a comenzar? Precisamente desde este fascículo. Vamos a quitar tantito esta parte. Y ya que la quitamos, muy bien, entonces vamos a localizar primero, acuérdense, el área que se le conoce como área preóptica, área septal y la porción también que le corresponde al núcleo central de la amígdala. Muy bien, fíjense bien, aquí tenemos nosotros a la porción de la amígdala, ¿ok? No olvidemos que los axones que vienen de la amígdala van a hacer un recorrido a través de una estría que se le conoce como estría terminal, que va a hacer todo un rodeo y va a seguir el mismo trayecto que nuestra porción de nuestro fornix, hasta llegar a un área que se le conoce como área septal, que se encuentra justamente por delante de una lámina que se le conoce como lámina terminal. ¿Muy bien? Ahora bien, el área septal, por lo tanto, también va a generar axones y algunas porciones que vienen desde la región del telencéfalo. Muy bien. Ahora, en parte, nosotros vamos a encontrar otro fascículo que se le conoce como fascículo prosencefálico medial, ¿de acuerdo? Que literalmente lo vamos a encontrar cercano a la porción de la comisura blanca anterior, que es precisamente esta. De esta área septal, entonces va hacia la parte posterior, atraviesa la región hipotalámica, recibe los axones de la porción amigdalina a través de la estría terminal y también van a girar para integrarse a esta porción. Muy bien. También van a recibir axones de la porción del área preóptica. Muy bien. Y de ahí se va a continuar con una continuación de fibras que vienen de un asa que se le conoce como asa peduncular. Muy bien. Su continuación, que va hacia abajo a través de la porción del tegmento mesencefálico, es decir, va a llegar de aquí y va a llegar hacia la parte tegmental, que se encuentra justamente en este punto. Muy bien. Ahora, en esta región tegmental, muy bien, va a unirse a un fascículo que se encuentra hacia la parte posterior, que se le conoce como el fascículo longitudinal dorsal. Este fascículo tiene la característica de que hace el recorrido por el tronco del encéfalo. Muy bien. Prácticamente en conjunto lo integran fibras de, pues vamos a decirlo así, muy fino calibre, tanto largas como cortas, y también va a tener porciones que van a ir de manera ascendente como descendente. Muy bien. ¿Cuál es la característica entonces? Es que precisamente esta porción va a recorrer la región lateral del hipotálamo y va a llegar a bifurcarse en un grupo lateral o principal y otro medial y menor, ¿de acuerdo? Tiene la característica de que no va a tocar a los núcleos que se encuentran en la porción mesencefálica. ¿Bien? Sus fibras descendentes proceden de las estructuras anteriores, como son de la corteza cerebral. Mencionamos hace un momento que vienen desde la porción de la región del telencéfalo. También mencionamos que algunas proceden desde la porción del núcleo amigdalino. Hacen un recorrido, muy bien, junto con las porciones del fornix, para llegar entonces hasta la porción tegmental. Muy bien.
Ahora, gran parte de esas fibras van a llegar hasta el piso de la porción del cuarto ventrículo. Aquí nosotros encontramos el cuarto ventrículo. Muy bien. Y tenemos la característica de que el haz prosencefálico medial lo que va a hacer es que primero va a recorrer el tegmento del mesencéfalo. Muy bien. Una vez que lo rodea, va a llegar a bordear una sustancia que se encuentra en este punto, que se le conoce como la sustancia nigra. Muy bien, que está dispersa precisamente en esta región, cerca de la porción del pie. Muy bien, del pie peduncular. Ahora, pero nosotros vamos a ver que enseguida, a nivel del tercio rostral, es decir, de la porción anterior del mesencéfalo, también tiene un pequeño rodeo que bordea literalmente hacia la parte anterior esta región. Es lo complicado de esto, que los axones no solamente se dirigen en una misma dirección, sino que las porciones descendentes tanto bordean la porción de la sustancia nigra, rodean a las porciones de los núcleos del rafé, así se le conoce, y van a dirigirse hasta abajo al llegar al piso del cuarto ventrículo. ¿De acuerdo? Van a llegar tanto a puente como bulbo raquídeo. Muy bien. Y van a ocupar la porción lateral de los mismos. Muy bien. Ahora, prácticamente en el haz prosencefálico lateral, lo que van a predominar son fibras descendentes que van a estar destinadas ahora sí a los núcleos del rafé, que se encuentran literalmente rodeando en este punto. Muy bien. Listo. Van a llegar también a los núcleos reticulares mediales, que son los que se encuentran justamente en el tronco del encéfalo. Vean entonces que tanto el fascículo prosencefálico tiene dos porciones, una medial, una lateral, con sus fibras ascendentes y sus fibras descendentes. Ambos, de lo que acabamos de escribir, son las porciones descendentes. Las porciones ascendentes van a ser fibras aferentes hacia el hipotálamo y hacia estructuras telencefálicas. Muy bien, prácticamente cursan casi desde todas las estructuras destinatarias, desde las fibras descendentes, como una respuesta recíproca. ¿Cómo es esto? Si hay fibras que van a bajar, hay fibras por ende que van a subir y van a llegar exactamente por el mismo fascículo longitudinal dorsal, ¿de acuerdo? Que van a llegar precisamente hasta la porción hipotalámica. Ahora bien, es notable que el fascículo prosencefálico medial van a conectar amplias zonas del tronco del encéfalo, como lo acabamos de ver, y los núcleos reticulares del mesencéfalo con la sustancia gris periacueductal o central, el locus coeruleus y la porción de los núcleos reticulares tanto laterales como algunos núcleos como el núcleo del vago y el núcleo del tracto solitario. También vamos a encontrar algunas zonas adrenérgicas e incluso parte de estas fibras, especialmente las originadas del núcleo amigdalino central, ¿de acuerdo? Las que nosotros encontramos en este punto. Y algunas que vienen de la porción paraventricular del hipotálamo, que son las que nosotros encontramos a este nivel, son las que van a llegar hasta las porciones caudales de la médula espinal para inervar, por ejemplo, el núcleo parasimpático pélvico. Esa es una característica muy importante. ¿Muy bien? Listo. Ya terminamos entonces la porción de estos fascículos. Ahora, nos falta todavía el fascículo longitudinal dorsal. Muy bien. Dicho fascículo contiene fibras, ya sean ascendentes y descendentes. Muy bien. Las que van de manera descendente se originan en las neuronas que están situadas en casi todo el hipotálamo. Es decir, van a llegar entonces de casi la mayoría de los núcleos hipotalámicos. Se van a ir agrupando para formar precisamente a este fascículo, sobre todo la porción del núcleo paraventricular y de la zona periventricular. Muy bien, esas son las fibras descendentes, las que se originan desde este punto. Muy bien, las fibras que ascienden proceden del tronco del encéfalo, como la sustancia gris central y otros centros de la regulación vegetativa. Muy bien, como la porción ventrolateral, ¿ok? Que se encuentra precisamente en la porción entre bulbo y puente. Ahora, esta banda de fibras que vienen tanto ascendentes como descendentes van a llegar hasta la porción de la sustancia gris central que se encuentra en la porción, muy bien, periacueductal. Muy bien.
van a estar precisamente en la parte anterior del acueducto, muy bien, y después junto a la línea media precisamente van a llegar hasta la porción del piso del cuarto ventrículo, muy bien. En todo caso ocupa una posición muy próxima a la superficie ventricular, que es prácticamente casi subependimarias. Van a terminar en los núcleos vegetativos del tronco del encéfalo, como son el núcleo del tracto solitario, muy bien. Van a llegar propiamente a los núcleos reticulares del bulbo y de puente, muy bien. Ahora, a través de ellos, el hipotálamo influye meramente en la actividad visceral, y mediante este fascículo lo que van a hacer es que van a llegar a estimular hasta los núcleos vegetativos simpáticos y parasimpáticos de la médula espinal. Muy bien, sale pues. Ahora, todavía nos queda dos fascículos más, son bastante extensos antes de hablar de las porciones de conexión del hipotálamo, pero lo dejaremos para el siguiente video para no hacérselos tan tediosos, ¿de acuerdo? Entonces en el siguiente video hablaremos del fascículo mamilotegmental y del fascículo periventricular.